Santo, Jesús. santo, santo. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. a tu nombre, Cristo. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios y bendiga, poderoso amén. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 34. Segundo libro del Antiguo Testamento. En Éxodo 34. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Santo, 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 aleluya. Gloria a Dios. Verso 7. Dice la palabra del Señor. Santo Dios. Éxodo 34, 7 dice así. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Señor, es tu vamos nombre. a predicar tu palabra. Santo y poderoso. Lo que tú nos has mostrado, Señor, y nos muestras a Santo, través de este Señor. versículo, Señor, Aleluya. en el nombre de Jesús. Bendito es tu Gracias te nombre, damos. Cristo. Que no Poderoso. seamos nosotros y que no sea yo, Santo Señor, Dios, predicando, sé tú, sino que sea tu Espíritu Amén. hablándonos, no solamente a Bendito nosotros, Cristo. sino que a todos aquellos que van a Aleluya. escuchar tu palabra, Sí, Señor. dentro de este país y fuera del país. Aleluya. Redarguye, reprende, Sí, exhorta y Señor. capacita. Bendito Y prepáranos, Jesús. Señor, Amén. para tu venida y Bendito prepáranos para sea toda tu buena nombre, obra. Cristo. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre En de tu Jesús. nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este versículo, hermanos, de Génesis 34, 7, el miércoles, Éxodo 34, 7, alabado sea Dios. El miércoles, cuando me levanté para ir a trabajar en la mañana, alabado sea Dios, porque tenía que ir a trabajar, me levanté con este versículo. Tuve un sueño, pero ese sueño no lo recuerdo. Lo único que recuerdo de ese sueño es este versículo. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Santo. Y con esto, hermano, me levanté en mi corazón y con mi boca lo repetía. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Santo. Sabe que durante todo ese día, hermano, meditando, dónde lo había visto, dónde lo había leído. Y llegando hoy, hermano, y diciéndole, Señor, yo no sé cómo vamos a empezar, pero sí tú sabes. Santo Dios. Y dice en el capítulo 34, vamos del 1 al verso 7, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahora, Dios le estaba diciendo a Moisés, alabado sea Dios, que se alisara, que aprontara 2 tablas de piedra como las que había quebrado primera. ¿Por qué habías quebrado esas tablas? Porque cuando Dios estaba escribiendo con el dedo de Dios los mandamientos del Señor en el monte Sinaí, el pueblo aquí abajo, hermanos, se corrompió. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo se corrompió. Y qué fácil, hermanos, se corrompe el pueblo de Dios cuando el líder no está delante. Qué fácil es, hermano, cuando, alabado sea Dios, no tenemos en cuenta a Dios, al verdadero Dios, el pueblo se corrompe, hermano, afuera. Cuando el pueblo sale de la reunión, cuando el pueblo sale de la congregación, o cuando se va, hermano, de la iglesia o del lugar donde se están congregando, qué fácil es que el pueblo se corrompa. Amén. Alabado sea Dios. Porque es fácil.
Porque se olvidan de lo que escucharon, se olvidan de la prédica, se olvidan de aplicar la palabra del Señor en su vida. Y qué fácil, hermano, olvidarse de la palabra y olvidarse de Dios, para que después que se salgan de la presencia de Dios, se salgan de estar congregados todos en el nombre del Señor, el pueblo se corrompa. Es fácil. Lo que es difícil volver. Lo que es difícil reconocer que nos hemos corrompido. Por eso dice, y no tendrá por inocente al que es malvado. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que están dentro de la iglesia? Gloria a Dios y aleluya, escuchando las palabras de la ley, escuchando la palabra del Señor para edificación de su alma y de su espíritu. Y cuando salido de la puerta nomás, van de a grupitos de a 2, de a 3 familias, o de a 2, de a 3 hermanos o hermanas, y le van dando a la lengua, y le están dando maldición, o están hablando del hermano, murmurando de la hermana, o murmurando de la que estaba al frente o el que estaba atrás, o de aquel visitante que vino, de cómo estaba vestido, si estaba bien, si era feo, buscándole siempre, hermano, como uno dice, la quinta pata al gato. Corrompiéndose, saliendo de la presencia del Señor, el pueblo se corrompe. Santo Dios. Por eso dice el Señor. Y le dijo Jehová a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y voy a escribir con el dedo de Dios, con mi dedo, lo que estaba escrito en las otras tablas. Prepárate, prepárate pueblo, porque Cristo viene. Prepárate pueblo, porque el pueblo tiene que presentarse y pasar, hermano, por el trono de Dios. Pasar, hermano, por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, pero tenemos que dar cuenta, hermano, delante del trono de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Por eso dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Ese era el llamado que tenía Moisés, hermano, al otro día, de que tenía que hablar, que estaba hablando con el Señor, que tenía que aprontar 2 tablas de piedra, que las tenías que alisar. ¿Para qué? Para que él después se presentara en la mañana en el monte Sinaí, en la cumbre del monte, para que Dios estuviera escribiendo esas tablas con los mandamientos de Dios. Santo. Ahora dice, prepárate. Cada uno, hermano, de nosotros tenemos que prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos que prepararnos después, hermano, para ponerla en práctica, para ponerla en obra, por obra. Dice, para mañana. Y preséntate, alabado sea Dios. Y sube, dice, mañana al monte de Sinaí. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Mira, hermano, qué profundidad tiene todo esto. En el verso 2 dice que se tenía que preparar para el otro día y que tenía que subir de mañana al monte de Sinaí con las 2 tablas y tenía que presentarse ante mí, dice, sobre la cumbre del monte. Hermano, ¿qué pasaría si Dios te dice hoy, piensa por un momento, en este momento, piensa, si Dios te dice, fulano de tal, preséntate ante mí? ¿Cómo reaccionarías? No sé si... ¿Seguís? No. ¿Cómo reaccionarías si Dios te dice, preséntate ante mí? Preséntate ante mí. Hoy en día, hermano, el Señor le pone en el corazón a las personas, le pone en el corazón a las almas, hermano, el poder llegar y venir ante la presencia del Señor y poder estar todos reunidos, hermano, como dice el Salmo 133. Dice, preséntate ante mí. ¿Y cuántos hoy están ignorando ese llamado que se tienen que presentar, hermano, ante Dios y no se presentan? Alabado sea Dios. No sé si quería agregar algo. No. Gloria a Dios. Y no suba hombre contigo, dice el verso 3, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte,
O sea que Dios le dio instrucciones que nadie podía subir al monte, ni ninguna bestia podía estar al frente del monte porque iba a ser asaeteado, iba a ser muerto, porque la presencia de Dios se iba a ser manifiesta. Alabado sea Dios. Por eso dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra, verso 4, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando él el nombre, proclamando, dice, el nombre de Jehová. Y el Señor descendió en la nube, dice, allí con Moisés. Y estuvo allí con él. Y dice que Dios descendió y estuvo allí con él. ¿Y por qué nosotros no podemos, hermanos, no podemos proclamar el nombre de Jesucristo? Para que baje su presencia y para que venga su Espíritu, hermano. ¿Por qué no podemos estar ante Él? ¿Por qué no podemos estar, hermano, ante Él, ante su presencia? Alabado sea Dios. Dice, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, mire lo que él proclamaba, lo que Dios proclamaba delante de Moisés. Dice que pasando Dios, Jehová dice por delante de Moisés, proclamó, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dice, tardo para la ira. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada hablamos sobre la ira de Dios? Pero dice, tardo para la ira. Él no quiere enojarse. Él es tardo para la ira. Es tardo para enojarse. Dice, y grande en misericordia y verdad. Ahora dice que guarda misericordia a millares. Ahora dice que perdona, ¿qué? La iniquidad. Que perdona, hermano, la iniquidad. Santo y poderoso Dios. Iniquidad. Busqué, hermano, iniquidad en el diccionario de la web. Alabado sea Dios. Allí. Y habla iniquidad en el diccionario mundano. Dice depravación. Acción cruel e inhumana. Durante el secuestro fue víctima de iniquidades y trato vejatorio. O sea, fue un acto de crueldad lo que le hicieron cuando alabado sea Dios, lo secuestraron. Que le hicieron crueldad, que actuaron con crueldad y enfriamiento. Eso significa inicuo. Dice que perdona la iniquidad. ¿Sabe lo que quiere decir? Que perdona, hermano, la acción cruel e inhumano que puede tener un hombre contra otras personas. Injusticia muy grave en los foros internacionales. Injusticia o maldad en el modo de actuar de una persona. ¿Y cuántas injusticias el ser humano hace cada día, hermano, y no se arrepiente de esa injusticia? Por eso vamos a ver, dice, como dice el verso 7, dice que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión. Dios perdona también a aquella persona que viene siendo rebelde, hermano, y no hace caso a la palabra del Señor. Si se arrepiente la persona con iniquidad, si se arrepiente la persona que se rebeló contra Dios, Él nos perdona, porque es grande en misericordia. Ahí estamos hablando del amor de Dios, hermano. Estamos hablando de la gracia de Dios sobre una persona que se arrepiente de corazón y no hace más lo que estaba haciendo. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios.
y ya empieza a sufrir esa transformación de su corazón y de adentro hacia afuera de esa persona que empieza a amar y a querer estar en la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero dice que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Todo a través de la sangre de Jesucristo. Ese es Dios. Alabado sea Dios. Ahora dice, y que de ningún modo, ni que de ningún modo, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no va a tolerar que cualquier persona que peque y no se arrepienta, lo va a tratar bien. Por eso dice, y no tendrá por inocente al que es malvado o al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué? De los que lo aborrecen. De los que se rebelan y de los que pecan. Y dice que no tomará por inocente al malvado. Y busqué inocente en el diccionario y mire lo que dice. Se aplica a la persona que no tiene culpa, O sea, dice, le declararon inocente de todos los cargos de los que le acusaban. ¿Y cuántas personas que acusan falsamente a otras, hermanos, que no tienen la más mínima idea que ellos cometieron? Lo están acusando. Algunos hermanos ya están en la cárcel, pagando un cargo, hermano, que nunca cometieron. Porque cuántos inocentes hay, hermano, que están pagando una deuda, hermano, que realmente ellos no cometieron, no hicieron, un delito que no hicieron. Algunos sí están, porque los hechos avalan lo que ellos hicieron. Pero hay otros hermanos que no. Porque ¿cuántos hermanos hay? ¿O cuántas personas hay inocentes, hermanos, que toman el lugar del culpable? Mientras el culpable sigue haciendo sus crímenes afuera, él está pagando algo que no cometió. Es cierto. Alabado sea Dios. Y así lo hizo Jesucristo. Cuando vino a morir por ti y por mí y por todos nosotros y por todo el mundo. Santo. El inocente. Una persona buena, una persona, hermano, alabado sea Dios, que no tenía maldad, que nunca hizo pecado. Alabado sea Dios, pero que por nosotros se hizo pecado, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario y muriendo por nosotros, hermanos, para darnos vida eterna y salvación a través de su sangre preciosa. Y esa sangre que vertió en la cruz del Calvario, sangre y agua, es la que nos da, hermano, la vida eterna y la salvación y la limpieza de nuestros pecados. Él nos limpia el corazón de obras muertas. Alabado sea Dios. El inocente, hermanos, por los culpables, por los malvados. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Amén. Gloria al Señor. El amor de Él. El amor de Dios. Ahora, sigue diciendo el diccionario a la palabra inocente. Se refiere a la persona, acción o pensamiento que no tiene malicia. Santo Dios. ¿No? Que no tiene malicia. ¿Cuántas personas hay, hermano, que le dicen cualquier cosa y se le cree todo porque es un inocente? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que son buenísimas con la palabra, con esta palabra, que son buenísimas? ¿Por qué son buenísimas? Porque son mansos, porque son humildes, no tienen maldad en el corazón, obran, hermano, porque a veces ayudan a la gente. ¿Y cuánta gente, hermano, daña esos corazones? Alabados a Dios, esos corazones que son ingenuos, hermano, y que son sin malicia, que son inocentes. Santo Dios. Alabado sea Dios. Se aplica a lo que no daña, en especial bebidas o comidas, dice. Alabado sea Dios. Inofensivo, que no es nocivo. Se refiere al niño que aún no distingue el mal. Claro.
que está libre de pecado, dice, sin malicia, y que es fácil de engañar. Alabado sea Dios. Eso significa inocente. Ahora, no va a tomar por inocente a una persona que es malvada, que dice, que actúa como un inocente, porque Dios no mira a nuestro parecer, sino que Dios mira el corazón. Y que no va a tomar por inocente, dice, al que es culpable. Por eso Dios va a dar el pago en su seno, hermano, a aquella persona que obra mal. Que por delante de las personas, hermano, se muestra con una fachada, pero después por atrás empieza a tejer esas telas de araña, hermano, de iniquidad y de maldad. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Por eso, hermano, Dios no va a tener por inocente al que es culpable. ¿Cuántas personas hay? Dicen, yo no sé lo que me está pasando, siempre me pasa lo mismo. ¿Y por qué no analizar, hermano, lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo? ¿Cuántas personas hay que dicen conocer a Dios y con sus hechos lo niegan? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que en vez de escudriñar la palabra del Señor, escudriñan el teléfono, escudriñan diarios, escudriñan cualquier otra cosa o cualquier libro inmundo, antes que la verdadera palabra del Señor que nos da vida, vida eterna, y nos da, hermano, el testimonio de Jesucristo y de lo que hizo Dios con su pueblo, hermano? Amén. ¿Cuántas injusticias se cometen en el día? Y esa injusticia a veces lo mejor son, y lo más claro, hermano, de todo esto, es que principalmente los cristianos son los que cometen más injusticia, hermano, que las demás personas. Porque se dicen ser justos, hermano, y no lo son. Porque siempre te echan la palabra del Señor por delante. Y lo que hacen, lo que dicen, cómo actúan. Por eso, hermano, cada uno está recogiendo lo que sembró. Porque Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si tú estás cosechando mal, analiza tu vida. Analiza lo que hiciste, hermano. Y si no te das cuenta, pídele a Dios en oración, Señor, ayúdame a poder entender si es o consecuencia de pecado, hermanos, o una prueba que tú me has puesto. Pero hay que analizarse. Hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Alabado sea Dios. Ahora dice que no tendrá por inocente al que es malvado. Dice que se comporta con perversidad y maldad. Que tiene perversión y malas intenciones. Que implica o denota perversión y malas intenciones. Usted ve, hermano, cuando una persona tiene malas intenciones hacia otra, usted lo ve en su mirar. Lo escucha en el modo de hablar, pero principalmente en su accionar. Usted piensa y analice por un momento. La conducta. No solamente la conducta, pero piensa en lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24:4, que dice que tengo que mirar que nadie me engañe. Y si me engañan, a veces, hermano, a la vista de mis propios ojos me están engañando y yo hago la vista gorda. Porque no hay peor ciego aquel que no quiere ver. Porque una persona que te viene a engañar y que te viene a mentir o que obra con maldad, se le nota en el hablar, se le nota en la mirada, en los gestos, se le nota en todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar a las personas no con mis ojos, sino con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y a través de la palabra, que es la que no nos deja mentir. Alabado sea Dios. Vamos a Números capítulo 14. Cuarto libro del Antiguo Testamento. Números 14. Gloria a Dios. Después de la misión de los 2 espías, alabado sea Dios, en el capítulo 14, alabado sea Dios, verso 18, dice así, gloria a Dios. Vamos a ir, gloria a Dios. Vamos a ir del verso 1 en adelante porque este es un capítulo muy lindo. Alabanza hasta llegar al 18. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo
lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahora, hermanos, miren lo que sigue diciendo, verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren lo que decían, hermano. Vamos a designar un capitán, a una persona que nos vuelva a Egipto. Salieron con milagros, con prodigios y con mano poderosa de Egipto y querían volver allá por una mala información que dieron los espías. Porque no miraron con los ojos de la fe. Porque no tenían puesta la mirada en Cristo y en el galardón. Sino que tenían puesta mirada, hermano, porque miraban con ojos carnales. Estos dos espías que fueron mandados para la base de Dios por Moisés a la tierra prometida para espiar la tierra, para ver del fruto de ellos, no era para desanimarlos, sino que era, hermano, para que el pueblo de Dios viera los frutos, los primeros frutos de la tierra de que Dios se le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Era una tierra de leche, de miel, de olivares, de higuerales y de vides, hermano. Era una tierra productiva, fértil. Pero estaba ocupada por gente extraña, gente que no conocía a Dios ni tenía temor de Dios, que hacían grandes abominaciones. Alabado sea Dios. Y como Dios le había prometido, Moisés mandó a dos espías. Mandó a Josué, hijo de Nun, y a Caleb. Alabado sea Dios. Estas dos personas fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron de otro espíritu. Ellos fueron mirando con los ojos de Jehová. Ellos fueron mirando con los ojos de Dios y con los ojos de la fe. Amén. Gloria a Dios. Habían visto Jericó, las murallas inquebrantables. Y unas murallas, hermanos, grandes. Que dice que por arriba transitaba un carro tirado por caballo. Pero ellos no miraron, hermano, lo fuerte y lo amurallado que estaban, ni lo poderoso del ejército. Ellos miraron con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. ¿Y tú cómo estás mirando hoy en día lo que estás pasando? ¿Cómo estás mirando, hermano? ¿Con ojo de la fe o con ojo de la carne? ¿Cómo estás mirando, hermano, aquellos problemas que te vienen a tu vida o en el cotidiano vivir? ¿Con los ojos de la fe o con los ojos de la carne? Si nosotros miramos con los ojos de la carne, nos vamos a desanimar, nos vamos a decaer hasta no tener fuerza, hermano, nosotros, ni fuerza de voluntad para seguir viviendo, por las injusticias, por las cosas que hacen, hermano, la maldad de la gente. Pero si vemos con los ojos de la fe, Cristo, hermano, el que nos da la vida, Cristo el que nos sostiene, todos los días y por su misericordia abrimos nuestros ojos porque es la voluntad de Dios. Y cuando Él quiere sacarnos de su voluntad, hermano, Él nos saca. Él nos recibe en su seno. Claro. A su nombre sea la gloria. Sabemos que por fe Cristo viene y nos viene a buscar. Por eso nos mantiene con la fuerza de la fe y la esperanza que Gloria Cristo a Dios. viene a buscar. Amén. Que tenemos que estar preparados. Amén. Pero mire lo que dice en el verso 1. Y dice que toda la congregación gritó, se desesperó. ¿Por qué? Porque 10 espías, los 10 príncipes que habían mandado, aquellos príncipes carnales que miraban con los ojos humanos, miraban a los gigantes. Dice que a ellos le parecían como que eran hormigas. Y que los niños que ellos tenían en ese momento iban a ser por presa a los enemigos de esa tierra. Gente que no mira con fe. Gente que nunca se había convertido a Cristo. Siempre tenía otros intereses antes que al Creador. Pero Caleb y Josué eran de otro espíritu, lo dice la Biblia. Ellos miraban con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús.
que era una tierra, hermano, sí, de leche y miel, pero que tenía muchas cosas, que había gigantes. Pero si Dios peleaba, si Dios iba adelante del pueblo de Dios, iban a vencer porque tenían a uno más poderoso que ellos. Aquel Dios, hermano, que abrió el mar rojo. Aquel Dios, hermano, ese Dios, hermano, que dio maná en el desierto. Santo. Ese Dios, hermano, que hizo llover aves del cielo, hasta 1 metro de altura, hermano. Y se olvidaron de lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Y cuántas personas hay hoy en día, hermano, que se olvidan de lo que Dios hizo y de lo que está haciendo en su vida y en su familia? A su nombre sea la gloria. Por dar su vida por nosotros y darnos la salvación. Y volvemos de vuelta al versículo. Y Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Amén. Aquella persona que habla mal de Dios o habla mal del hermano o de la hermana. O que habla mal, hermano, de una iglesia o de una denominación. Santo Dios. Cuando Dios decide, hermano, darle el castigo que merecen, se quejan. ¿Y por qué Dios nos hace esto? Como dice acá. ¿Y por qué nos trae, en el verso 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahora en el verso 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y dice que pusieron a Dios, hermano. Y si Dios, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra. Si Dios se agradare de mí, ¿no me dará bendición? Claro que sí, porque yo lo busco y tengo a Dios en cuenta en mi vida y en mi hogar. Pero si yo no tengo en cuenta a Dios, Dios se va a olvidar de mí, porque yo lo dejé primero a Él. Él después me deja, aunque con pesar en el corazón de Él me deja, porque Él es un Dios celoso, es un Dios fuerte, pero es un Dios, hermano, alabados a Dios, un Dios que es un caballero, que Él, cuando uno le dice yo no quiero estar más con el Señor, Él, tú no quieres, te dejo solo. Pero no por malo, sino para que aprendamos, hermano, a depender de Dios y a no soltarnos de Él, ni en las buenas ni en las malas, que siempre estemos con Él, siempre dependamos de Él. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, verso 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Si teméis, dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Ahora, en lo que ellos se amparaban, se había huido. Dice, pero con nosotros está Jehová, no lo temáis. Si yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo tengo que hacer esa voluntad de Dios que Dios me pide que haga. Alabado sea Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, mire, habló de apedrear a Josué y a Caleb, porque le estaba abriendo los ojos, le estaba diciendo la verdad, pero como se habían todos puesto de acuerdo a una, hermano, porque habían desfallecido, porque 10 hablaban una cosa y estos 2 hablaban otra, de parte de Dios, le hicieron más caso a los carnales que a los espirituales. A su nombre sea la gloria. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios se había irado, hermano, de una manera tan grande. Se había irado, se había enojado con su pueblo porque no le creían a Él. Se habían olvidado de todas las maravillas. Y le decía Dios
que se apartaras a Moisés, que lo iba a poner, lo iba a consumir a todo el pueblo de una, y lo iba a poner sobre una gente más robusta y más fuerte que esto. Pero Moisés respondió a Jehová, y todo en oración, hermano. Y se lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de días ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Fíjese cómo Moisés, hermano, intercedió por el pueblo pecador, por el pueblo rebelde. Aleluya. Verso 17 dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, nuevamente, que perdona la iniquidad, la crueldad del ser humano y la rebelión. Alabado sea Dios. Aunque en ningún modo tendrá por inocente, dice, al culpable. Ahora, de ningún modo el Señor tuvo por inocente al pueblo que pecó. Y tuvo su recompensa a ese pueblo que pecó, porque cosechó lo que ellos sembraron. Estuvieron vagando durante 40 años hasta que toda esa generación, hermano, fue reunida con sus padres. Murieron en el desierto postrados porque no entraron a la tierra prometida por ser inicuos y por tener rebelión en su corazón y por haberse rebelado a la palabra del Señor. Entonces recibieron su merecido. Mucha gente, hermano, está recibiendo el pago de lo que nosotros hicimos mal. Cada uno de nosotros a veces recibimos lo malo porque estamos cosechando de lo que nosotros sembramos, de nuestras injusticias, de nuestras rebeliones, de nuestros malos procederes, de nuestras malas palabras o de nuestros malos deseos. Porque Dios lo que mira, no mira lo de adelante, mira lo de adentro, mira el corazón y los pensamientos que uno tiene. Exactamente. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios se airea con su pueblo. Por eso Dios es grande, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero que de ningún modo tendrá por inocente al que es culpable. Acá, hermano, en la justicia del hombre, si una persona tiene dinero y es culpable, esa persona compra, porque los jueces reciben soborno, no todos, pero muchos corruptos, voy a hablar en general, corruptos, hay mucha gente corrupta que recibe dinero para no ir a la cárcel. Y paga a otra persona que es inocente y lo meten a la cárcel. Todo por la corrupción humana. Pero Cristo, hermano, no es así. Porque aunque uno pague injustamente en la cárcel, el otro ya está pagando divinamente, porque Dios, en la justicia de Dios, hermano, nadie queda exento si es realmente es culpable, y más cuando tocan a un hijo o una hija de Dios. Porque cuántas personas, hermano, hoy en día fueron acusados de repente de violencia doméstica, o de abuso sexual, o de otra clase de abuso. Y lo primero, hermano, que se hace es escuchar a la mujer, escuchar al niño, escuchar a esto. Pero nunca, siempre van a tener un dedo acusador sobre una persona, el hombre o aquella persona que está acusándolo. Pero delante de los hombres. Pero si hay una iglesia que ora, si hay una iglesia que ayuna, si hay una iglesia que pide misericordia y que pide la verdad, que salga a luz de la verdad realmente de quién es el culpable, Dios, hermano, lo hace.
¿Por qué? Porque es clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Gloria a Dios. Y que no se complace en la maldad, hermano. ¿Y cuántas personas supuestamente cristianas están pagando lo que ellos mismos cosecharon? Y están mostrando a las claras que no fue tanto el hombre que acusaron, sino fueron ellos mismos, hermanos, porque se han apartado del Dios. Apartaron del Dios vivo. Apartaron de los mandamientos de Dios. Y al ser movido por su carne, la carne llama a la carne. Los juicios de Dios, hermano, los juicios divinos son exactos y vienen en el tiempo justo. Por eso es tiempo de arrepentirnos, hermano. Es tiempo de empezar a mirar a Cristo, pero empezar a arrepentirnos de todos nuestros malos procederes, porque Dios va a dar el pago en su seno si realmente sos culpable. A su nombre sea la gloria, porque después las consecuencias siempre van a quedar. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Por eso dice en el verso 18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Porque lo visita. Porque si la gente, hermano, los descendientes de una persona que fue mala delante de Dios, que no hizo nada, si el hijo, hermano, se arrepintiere, como lo dice Ezequiel 18, e hiciere conforme a la ley y la justicia de Dios, él no puede recibir el pecado del Padre. No. Ahí corta esa maldición y corta toda obra de las tinieblas, hermano. ¿Por qué? Porque empezó a buscar de Dios. Dios está teniendo misericordia de esa gente y de esa persona, porque Él mira que realmente se lo está pidiendo de corazón y se está convirtiendo a Cristo. Pero si en cambio, hermano, una persona que es piadoso y deja los mandamientos de Dios, ahí va a recibir el pago, hermano, de lo que él está cosechando, de lo que está sembrando, del haberse apartado de Dios. Podamos entender, hermano, que el Señor nos ayude a todo esto. Porque la justicia divina tarda, pero llega. Amén. Y nos llega a todos, no a uno solo o a específico. Nos llega a todos si realmente nosotros hacemos mal las cosas. A su nombre sea la gloria. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 7. Vamos a ir caminando un poquito más rápido, hermano. Porque el tiempo es tirano y tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a ir del verso 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, dice, es Dios. Tenemos que conocer, hermano, que Jehová, nuestro Dios, es el verdadero, es Dios. Dios fiel. Qué linda palabra esta, es un Dios fiel. Siempre permanece fiel, aunque su pueblo le sea infiel. Gloria a Dios. Que guarda el pacto, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora dice que Dios es fiel, que guarda el pacto, que guarda la promesa que Dios hizo y guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nos dice en San Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Si yo estoy guardando y amando a Cristo, y guardando y amando a Dios, y guardando sus mandamientos, yo tengo a Dios, hermanos, por fiel. Porque Dios va a tener misericordia de mí si yo guardo sus mandamientos. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, no solamente económicamente, sino que Dios te va a prosperar primeramente espiritualmente, para después darte todas las bendiciones te van a alcanzar. Alabado sea Dios.
y que da el pago, dice, en persona al que le aborrece. Ahora, y que da el pago en persona al que le aborrece, Destruyéndolo. destruyéndolo, o sea que Dios los va a destruir. ¿Y cuántas personas hay hoy o hubieron que fueron destruidas de parte de Dios, hermano? Porque Él tomó el asunto en sus manos. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que no guardan los mandamientos de Dios? Que dejaron de buscar a Dios, que dejaron de congregar, que dejaron de orar, que dejaron de ser de bendición para su familia y para sus hermanos, para buscar lo que no aprovechan. Y odia, dice. Entonces, y después, hermano, se transforma en tropiezo para aquellas personas que están entrando. Porque es de mal testimonio a las personas que realmente quieren. Y si en una familia, hermano, uno quiere de Dios y el otro está media extinta o no quiere nada, sus hijos, hermano, no van a mirar al buen, lamentablemente no van a mirar, hermano, el buen ejemplo que dan. Siempre van a mirar el mal ejemplo. Se van a cobijar en el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque es fácil aliarse la carne con la carne. Porque la carne con el espíritu, hermano, no se llevan. Guarda, por tanto, dice, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. Entonces tenemos que ser santos, hermano. Y si una persona no quiere santificarse, no quiere guardar los mandamientos de Dios, no lo está amando a Dios, sino que lo está odiando. Está siendo rebelde. A su nombre sea la gloria. Por más que con su boca lo diga que lo ama, pero después con su hecho lo va a negar, hermano. A su nombre sea la gloria. Es maravilloso, Señor, ¿no? Porque Amén. acá dice que Él tiene misericordia, que por más que, como tú dijiste, dos estén en el Señor y busquen del Señor y el otro no, pero Él tiene misericordia. Amén. Porque le va a dar el pago a la persona y no tenemos que mirar a la persona que no busca de Dios, tenemos que mirar a aquellos que buscan de Dios y que son realmente los que están guardando los mandamientos. Gloria a porque Dios. a cada uno le va a dar el pago el Señor y no nos tenemos que preocupar por esa persona que no quiere los mandamientos de Dios, porque Él es el que se encarga. Nosotros tenemos que seguir buscando la misericordia y la bondad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que da el pago en persona. A cada persona. Por eso lo que estás pasando. Por eso hay problemas, hermano. Y dificultades en la vida. Pero con Cristo se pueden solucionar y se van a solucionar. Pero si hay problemas que no se solucionan, si siempre estás caminando en el mismo lugar o estás dando la vuelta en el mismo lugar, es porque hay algo, hermano, que nosotros estamos haciendo mal. Por eso hay que volvernos a Dios, solícito en buscar de Dios, para que Él nos pueda decir y mostrar dónde le estamos haciendo falta o en dónde hemos fallado, para podernos arrepentirnos de corazón y para podernos acercar al trono de la gracia y a su presencia. Pero sin dejar de recibir las consecuencias que quedan después, hermano. Alabado sea Dios. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová. Salmo 103, verso 1. Gloria a Dios. Amén. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Amén. Él que sana todas tus dolencias. Él que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favor y misericordia. Ese, hermano, es el que rescata tu vida del hoyo, Aleluya. del pozo en el cual estás caído o caída. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona tu crueldad. Él es el que perdona todas tus decepciones. Él perdona todos tus pecados. Pero el que rescata tu vida, te saca del hoyo profundo, del hoyo cenagoso,
del lodo cenagoso y te limpia y te para en una roca, en esa roca que es Cristo. Sí, Señor. Dice, y te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Jehová dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Jehová es el que hace ¿qué? Justicia. Y derecho a todos los que padecen violencia. Él es el que hace justicia. Y hace derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuántas personas están padeciendo violencia? Sí. Amén. Un ejemplo que está en la Biblia, hermano. Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, hermano, él era Saulo. Era un fariseo de fariseos, dice. En cuanto a celo de Dios, perseguidor de la iglesia. Él los obligaba hasta blasfemar el nombre de Dios. Él los obligaba, hermano, los llevaba a la cárcel, los torturaba. Un hombre más cruel que Pablo, hermano, que está escrito en la Biblia, capaz que no hubo más. O capaz que hay. Pero cuando él iba con cartas y poderes a Damasco, dice que Cristo se le presentó en el camino y cuando vieron una luz brillante, más brillante que el sol, cayeron todos postrados de sus caballos, postrados. Y se le apareció el Señor. Y lo convirtió allí, hermano. Y lo cambió a una nueva persona. Y lo único que le quedó siempre patente, y él siempre hablaba y testificaba todo, era de la muerte de Esteban, el primer mártir, del cual, dice yo, era el que guardaba la ropa de Esteban, de los que mataban a Esteban. Y le hizo justicia, hermano, porque lo conoció. Se reveló el Dios, se reveló Jesucristo ante Pablo y le dijo, ve por qué instrumento, le dijo Ananías, mi instrumento útil en mis manos es. Y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Qué hermoso, hermano. Cuando uno entiende todo lo que tiene que padecer por causa de Cristo. Aleluya. Hay algunos que lo entienden, hay otros que no. Pero Dios hace justicia. Amén. ¿Sabe por qué hizo justicia? ¿Por qué Dios tuvo que aparecerse a Saulo de Tarso? Porque si no, hermanos, iba a seguir matando a personas inocentes. Tanta crueldad, tanto odio hacia las personas, porque él estaba buscando a Jesucristo. Y como no lo encontraba, mataba, obligaba a blasfemar. Y Dios tomó carta en el asunto y lo convirtió a él. Y le mostró en carne propia cuánto hay que padecer por causa de Cristo. Y por su nombre. Gloria a Dios. Qué hermoso Y le ejemplo. mostró porque haciendo todo eso no conocía a Dios. Perseguía a Dios, pero no lo conocía. Claro. Y tuvo que pasarle eso para conocer realmente a Dios, ¿no? Pero Dios le dio el pago en persona. Claro. Dios le dio el pago en cuerpo y alma a Saulo de Tarso, que después lo transformó en el apóstol Pablo. ¿Por qué le dio el pago? Porque todas las abominaciones que hacía, todas las cosas que le hacía a los santos, el Señor lo tuvo que parar. ¿Y cómo lo paró? Convirtiéndolo a él y haciéndolo pasar por lo mismo que padeció Cristo y por aquellas personas que él perseguía. A todos nos llega la hora. Por eso hay que arrepentirnos, hermano, y dar fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Por eso la justicia divina cuando llega, hermano. Alabado sea Dios. Dios te da el tiempo necesario para que te arrepientas por voluntad propia.
y si no, Él toma carta en el asunto. Alabado sea Dios. Vamos a ir a Juan, hermano. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 5. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el 5:30 dice, no puedo yo, capítulo 5 de San Juan, verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante de Dios. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creíais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Señor Jesucristo decía, hermano, que él no podía hacer nada por él mismo. Según oigo, así juzgo. Él lo que escuchaba, juzgaba. Y mi juicio, dice, es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué más, hermano? La palabra encarnada, la palabra ahí hecha. Y todavía los fariseos le decían que la palabra decía esto, que decía lo otro, si él mismo sabía lo que decía la palabra. Lo único que los fariseos no la ponían nunca por obra, pero Cristo sí la ponía por obra. Por eso se llenaron de celo. Claro. Alabado sea Dios. Y Dios le da el pago, hermano. Porque la justicia divina llega y llega a su tiempo. Alabado sea Dios. En Romanos capítulo 2. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2. Ahora dice el justo juicio de Dios. Ahora el juicio de Dios es justo. Y le da el pago al que no toma por inocente. Al que es culpable realmente. Amén. Ahora dice, por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que juzgan a otra persona? Porque fulano es así, es así, es así, es así. Tienen un juicio justito, hermano, de esa persona. Pero resulta que la otra persona que habla mal del otro viene a hacer lo mismo. Entonces se condena. Alabado sea Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora dice que mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, ¿cuáles son esas prácticas?
Las prácticas, hermanos, que viene el juicio de Dios o viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, son las que dice en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria incorruptible, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de que de imágenes, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que son lesbianas, que son homosexuales y han pasado por una iglesia o están yendo a una iglesia? ¿Y cómo les va a ir a esa gente? Hermano, el favor de Dios no lo tienen, porque no se arrepienten, porque se siguen recreando en sus propios errores. Ya que cambiaron la verdad, dice el verso 25, de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso dice en el capítulo 2, verso 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, dice, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que dividieron iglesia, llevándose y yéndose, hermanos, en rebelión contra el pastor o contra el líder de allí de la iglesia? Diciendo las cosas que hacían mal, y después estas personas que criticaron, que dijeron mal de la otra persona, del pastor, ellos estaban haciendo y siguen haciendo lo mismo error y cometieron el mismo error que la otra persona. Por eso dice, y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuántas personas siguen enojadas contra fulano, contra mengano, no sabiendo de repente que la otra persona con que estás enojada se arrepintió y pidió perdón a Dios? Y ahora está sirviendo a Dios con un íntegro corazón y una limpia conciencia. Pero tú sigues enojado, tú sigues enchinchado con fulano, con mengano y con sultano. Entonces tienes que arrepentirte, porque el juicio de Dios va a venir, hermano. Te va a venir si no cambias de actitud. A su nombre sea la gloria. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, hermano, el justo juicio de Dios, la ira y el enojo de Dios, aquellos que son contenciosos y no obedecen a la verdad, no obedecen a la palabra de Dios, que hacen cualquier cosa, sino que obedecen a la injusticia. Por eso dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si no, fíjese aquellas personas que están fuera de la iglesia,
que viven atribulados, que viven, hermanos, con problemas a cada rato y a cada tiempo, todo el mundo tiene problemas. Que está enojado con fulano, con mengano y con sultano, hasta con su propia vida, tan enojado. Por no obedecer al Evangelio, el juicio de Dios viene, hermano. Y se tiene que revelar desde los cielos. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón, hermano, el miércoles, para predicarlo. Gloria a Dios. Esperemos, hermano, alabado sea Dios, Santo Dios. que si realmente no provoquemos a ir a Dios, Amén. sino que sea el Dios verdadero guiándonos, protegiéndonos y principalmente, hermanos, bendiciéndonos en todo, haciendo y siendo su voluntad. Porque si nosotros nos desviamos a una para hacer lo malo, Dios nos va a dar el pago de lo que nosotros hicimos mal. Por eso reflexiona, medita, piensa, ora a Dios para que te revele en dónde has caído y arrepiéntete y haz fruto digno de arrepentimiento. Dios te bendiga ricamente. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo.